Yo no me imagino un deportista de competición que quiera ganar un torneo, una competencia, sin haber hecho diligentemente, disciplinadamente un entrenamiento. Yo no me imagino una persona que quiera romper un récord para entrar al libro de los Guinness Records, que pretenda simplemente por el azar, por la casualidad, que algún día algo las cosas le salgan, sin haber hecho un respectivo entrenamiento. Yo no quiero imaginarme, no quisiera imaginarme, aunque sí me lo imagino, a muchas personas que llegan a la vida matrimonial sin haber hecho un entrenamiento durante su época de noviazgo. ¿Por qué nosotros fracasamos muchas veces en las cosas? Porque nosotros creemos que la vida humana, que el destino humano lo rige el azar, la suerte, la casualidad. Entonces muchas veces la gente piensa que sencillamente es desearle suerte al otro, que si va a salir al ring de boxeo, su entrenador le diga simplemente buena suerte. No se gana una pelea de boxeo con buena suerte, ni se gana una competición futbolística con buena suerte. O usted aprende a ser disciplinado, usted aprende a entrenar, si no, no va a ganar nunca. Por eso también pienso en aquellas personas que se casan y que su familia sobre todo le desea buena suerte en el matrimonio. Esto no funciona con buena suerte. La vida no funciona con buena suerte. No existe la buena suerte. Si usted no le pone disciplina a las cosas, usted nunca va a vencer. ¿Usted cree que se baja de peso con buena suerte? Te deseo buena suerte. Cuide lo que come. Disciplínese en el ejercicio. Esto no es con buena suerte. Coma y trague y buena suerte. Lo único que espero es que no te engordes. Eso no funciona de esa manera. Nosotros no salimos a la vida laboral sin un entrenamiento. ¿Por qué creen ustedes que hay muchas empresas, la inmensa mayoría de las empresas, que exigen a sus candidatos para poder perfilar un puesto que hayan tenido antes experiencia? Hay empresas que no están dispuestas a recibir a nuevos empleados si no tienen ese entrenamiento, porque ellos no quieren ponerse en la tarea de enseñarle a nadie. Simplemente esperamos que quien venga ya sepa hacer las cosas. ¿Qué es la experiencia laboral? Entrenamiento. Que el que llega a ocupar un puesto en una empresa ya sabe eso cómo se hace. ¿Cómo cree usted que uno podría en su vida espiritual, llevando esto a la vida espiritual, poder enfrentar una batalla, una guerra de carácter espiritual sin entrenamiento? Usted espiritualmente, ¿a quién cree que está enfrentando? Nosotros pensamos que es a la adversidad, pensamos que es a la mala suerte, pensamos que es a la enfermedad. El apóstol San Pablo nos dice a nosotros que nuestra guerra, nuestra batalla no es contra potestades de este mundo, sino que es contra potestades espirituales. Yo no sé si usted crea eso, yo lo creo. Yo creo que las verdaderas batallas humanas no son contra la enfermedad, porque para la enfermedad los médicos. Y creo que un buen médico hace muy bien su tarea. Las verdaderas batallas, que son muy difíciles de enfrentar, son batallas de carácter espirituales, cuando uno ni siquiera puede contemplar o entender o visualizar a su enemigo de una manera materializada. Cuando uno está peleando y se da cuenta que no está peleando físicamente contra algo o contra alguien, porque la enfermedad es un asunto materializado. Ahí hay algo que se detecta y que se sabe exactamente qué es. Pero ¿qué sucede cuando uno sabe que tiene una confrontación, una batalla
y no reconoce cuál es el enemigo, contra qué pelea uno. Usted tiene que identificar contra qué pelea. ¿Por qué creen ustedes que los exorcistas, una de las grandes tareas que hacen cuando hacen el proceso de exorcismo en una persona posesa es identificar el demonio? Ustedes saben que los exorcistas buscan la manera de poder arrancar al demonio su nombre. Siempre le dicen: ¿quién eres? ¿Cómo te llamas? Para saber a quién se están enfrentando. Y todo eso requiere de entrenamiento. ¿Qué creen ustedes que hizo Jesús con estos tres apóstoles suyos, Pedro, Santiago y Juan? ¿Por qué ellos tres? Oigan, ¿por qué nos llevó a los 12? Cuando los subió al monte y se transfiguró delante de ellos. Lo correcto, pensamos nosotros, hubiera sido que hubiera subido con los 12 apóstoles y que a los 12 les hubiera manifestado su gloria. Pero no lo hizo con 12, lo hizo con 3. Pedro, Santiago y Juan, fácilmente identificables. A ellos los llamó aparte, les dijo: caminen, subamos. ¿Qué creen ustedes que hizo Jesús con ellos? Los entrenó para lo que se les venía adelante. Jesús sabía que estos 3 apóstoles, más que todos los demás, no es que los otros no lo necesitaran, estos necesitaban un entrenamiento especial. A ver, se los digo utilizando nuevamente la jerga deportiva. Yo imagino que con los otros 9 iban a una competencia, pero con estos 3 iban a romper récords. Y que esos 3 necesitaban un entrenamiento súper especialísimo. Pedro, porque Pedro iba a ser el que iba a poner el pecho como piedra de la iglesia, como fundamento de la iglesia, para pelear contra Satanás. Jesús se lo dijo después: tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y el poder del infierno no prevalecerá contra ella. Pedro, agárrate, que lo que te viene de aquí, pierna arriba, es una pelea de carácter espiritual directamente confrontada contra Satanás. A Santiago y Juan, que eran hermanos, ¿se acuerdan ustedes el nombre que ellos, el apodo que ellos tenían? Los llamaban hijos del trueno. ¿Por qué llamaban a Santiago y Juan hijos del trueno? Porque una vez que ellos fueron a predicar la palabra de Dios y regresaron donde Jesús, le dijeron: mira, maestro, allá estuvimos en un pueblo samaritano que no nos quisieron recibir. ¿Por qué no pedimos y oramos para que caigan rayos y centellas sobre ellos? Y Jesús los regañó. A partir de ese momento les pusieron el apodo, los hijos del trueno, porque ellos habían pedido que los que no habían querido recibir la palabra de Dios fueran castigados. Y Jesús le dice: esto no funciona de esta manera. Además, porque Santiago iba a ser entre todos los apóstoles el primero que derramaría su sangre por confesar el nombre de Jesús. El libro de los Hechos de los Apóstoles dice que fue pasado a cuchillo por orden del rey Herodes. Y Juan iba a ser la persona quien iba a padecer de una manera temporalmente más larga su proceso de purificación cuando fue desterrado a la isla de Patmos y murió allá en el destierro. Esta gente necesitaba un entrenamiento. Y cuando Jesús los sube con ellos y se transfigura delante de ellos, les concede un don sobrenatural, una fuerza sobrenatural, para que ellos sepan que de aquí en adelante iban a contar con una gracia de parte de Dios para enfrentar lo que se les venía. Y por eso, fíjense que aunque Pedro le plantea a Jesús la posibilidad de quedarse ahí en lo alto, porque Pedro le dice a Jesús: maestro, si tú quieres hacemos 3 tiendas, 3 enramadas, 3 chozas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, quedémonos aquí. Jesús le dice: no, Señor, bajamos, porque abajo es donde se enfrenta la lucha. La lucha se enfrenta en las pasiones, la lucha se enfrenta
en lo más bajo que nosotros tenemos, en nuestros deseos desordenados. La lucha se enfrenta en ese deseo irrefrenable que nosotros tenemos por ceder siempre a cada uno de nuestros caprichos. La lucha se enfrenta en ese deseo de querer destruir muchas veces hasta nuestra propia imagen, hasta nuestra propia identidad. Miren, una de las cosas que yo he aprendido es que la posibilidad de las posesiones satánicas o demoníacas depende mucho del concepto que la persona tenga de sí misma. Y depende mucho de su capacidad para saber aceptar o no el amor de Dios en su corazón. Hay gente que se siente tan mala, tan perversa, que considera que no es digna de ser amada. Y al considerar que no es digna de ser amada, rechazan el amor de Dios. Como yo no lo merezco, yo no lo recibo. Y cuando una persona siente que no lo merece y no lo recibe, le ha dejado la puerta abierta al espíritu del mal para que lo posea. Por eso esto es una confrontación. ¿Usted cree que la fe es un asunto mágico? ¿Usted cree que la fe es simplemente cerrar los ojos, rezar, ay Señor, que yo me gane la rifa que tiraron en la parroquia? ¿Usted cree que eso es así? Si eso fuera así, esa rifa me la hubiera ganado yo. Y no dejo que ustedes la ganen. Y la dejo para la parroquia. Esto no es de esta manera. La fe es un campo de batalla. La fe es una guerra, entienda esa palabra. Una lucha. Y esto se hace solamente con gente que tiene entrenamiento. Los países que echan manos de sus ciudadanos a último momento para poder enfrentar batallas, para poder enfrentar guerras, porque ustedes saben que normalmente un país tiene un ejército entrenado para eso. Pero cuando padece una guerra, hagan de cuenta Ucrania, cuando empiezan a llamar civiles que no tienen entrenamiento para el combate y los ponen a combatir, ese país está llamado a la ruina, a la destrucción. Mandar a la guerra a gente que no tiene entrenamiento para la guerra. Igual, enfrentar batallas espirituales para gente que no tiene entrenamiento para la batalla espiritual. Gente desprovisto de la armadura de Dios. Gente que no ora. Gente que no adora. Gente que no participa de la Eucaristía. Y creen que le pueden hacer la guerra al espíritu del mal. Hermanos, yo insisto con lo que le pregunté al principio. ¿Qué pasa cuando usted sabe que tiene una guerra interior, pero ni siquiera conoce cuál es el enemigo que tiene? ¿Contra qué o contra quién está usted enfrentando su lucha? Tiene que identificarlo para saber cuál es la coraza, el escudo, el uniforme que necesita portar. Y déjenme decirles algo. Para los combatientes espirituales, la armadura de Dios no es con una camándula en el cuello, sino con una camándula en la mano. No es colgándola en el pecho como una protección, es poniéndola en la mano para rezar con ella y lanzar dardos espirituales al maligno que no resiste un Ave María ni la proclamación del nombre de María. Y ustedes andan muchas veces inquietos, preocupados, desesperados. ¿Cómo hago yo para enfrentar esta situación de mi casa? Vean, hermanos, esto es una lucha espiritual. Pero estas luchas espirituales no es para gente sin entrenamiento, le insisto, ni es para gente espiritualmente floja.
perezosa. A mí me gusta esta expresión para utilizarla en este contexto, que es una expresión muy social de nuestro país. Los creyentes son combatientes de la primera línea. Pero no son de la primera línea para destruir lo bueno que hay. Son de primera línea para destruir la fuerza y el poder de Satanás que se viene contra nosotros con toda. Con toda. ¿No cree usted que la pelea contra Satanás es que, es que yo no puedo comer helado, tengo tentación de comer helado? ¿Usted cree que es esa tontería que Satanás se va a poner a pelear con usted? Que yo no puedo comer chicharrón y a mí me gusta el chicharrón. Tengo tentación, voy a caer, pequé porque comí chicharrón. Que nada, hermano, póngale seriedad a esto. Esas no son las batallas que Satanás le pone a usted. A ver si come helado o no, porque no puede comerlo. Satanás se va con toda para destruirle. Espiritualmente, emocionalmente, físicamente. Es lo último que hace, la destrucción física de la persona, para llevarlo a la muerte. Así que a subir a la montaña con el Señor, para dejarse transfigurar por el Señor y bajar a combatir en primera línea en el nombre del Señor y como guerreros del Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.